Hola, un saludo para todos, muy buenos días. Pues vamos a continuar con los contenidos que les van a servir a ustedes en este reforzamiento Planea. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con conceptos de metabolismo, que sepan diferenciar lo que es el proceso metabólico en general, su división en etapas de catabolismo, anabolismo, dónde se obtiene, dónde se libera energía, etcétera. Entonces vamos a hablar empezando con un tema que mencionamos en el video anterior. Decíamos que todos los seres vivos estaban constituidos por células y que esas células era la unidad a partir de la cual se generaba y se procesaba la energía para mantener al ser vivo cumpliendo con todas sus funciones. En el caso de los organismos heterótrofos, que son aquellos que requieren consumir material proveniente de otros seres vivos para obtener su energía, decíamos que la obtienen precisamente a partir del consumo de esos alimentos. Nosotros, los seres humanos, pertenecemos a ese grupo de organismos heterótrofos. Para obtener energía requerimos de consumir de otros materiales provenientes de otros seres vivos, llámese de origen animal o de origen vegetal. A diferencia, por ejemplo, de las plantas, las algas y algunas especies de bacterias que no requieren consumir material orgánico proveniente de otros seres vivos, ya que obtienen su energía a partir de la luz solar. Pero bueno, entonces nosotros requerimos consumir alimentos para obtener energía, pero ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? O sea, tenemos que consumir alimentos, pero ¿cómo es que se da todo ese proceso para que las células de todo el cuerpo puedan obtener energía y a final de cuentas hacer que el organismo funcione? Bueno, pues vamos a volver a tratar un ejemplo o una explicación que mencionamos también cuando vimos por ahí en la clase de biología, el tema de las biomoléculas orgánicas. No sé si se recuerdan que yo les preguntaba, ¿qué creen ustedes que pasan cuando consumimos el alimento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las situaciones a las que se somete el alimento dentro de nuestro organismo y que son benéficas para nosotros? Bueno, precisamente lo que vamos a explicar aquí. Primeramente hay que mencionar que una vez que nosotros consumimos los alimentos, desde el momento en que realizamos la mordida y empezamos a masticar, ocurren una serie de procesos cuyo propósito general es obtener energía, como mencionamos ahorita. Obtener energía y algunos nutrientes para cada una de las células del cuerpo. A ese proceso en general se le conoce con el nombre de metabolismo. Pero vamos a ir desglosando aquí poco a poco estos conceptos. ¿Qué es el metabolismo o cuáles las raíces etimológicas de este concepto de metabolismo? Si recuerdan, decíamos que la palabra metabolismo la podíamos dividir en dos partes. Por un lado en metabo y la otra en ismo. ¿A qué hacía referencia la raíz de metabo? A un cambio. E ismo hacía referencia a capacidad, es decir, capacidad para cambiar. Pero ¿qué es la capacidad de cambiar? Metabolismo se refiere a cambiar, pero ¿cambiar de qué? O sea, ¿a qué tipo de cambio se refiere? Bueno, pues de forma muy general, metabolismo decíamos en su momento que consiste en pasar de una sustancia a una sustancia B, pero incluye también regresar de esa sustancia B a una sustancia A. Esa sustancia que representa sustancia A y la sustancia B generalmente hace referencia a moléculas orgánicas, que son las que consumimos en los alimentos. Entonces, imaginen que consumimos un alimento. También esta situación se las planteé en el aula cuando estábamos en la clase de biología. Les decía, ¿qué pasa dentro de nuestro organismo una vez que consumimos un alimento? Y también les puse, en aquella ocasión les puse como ejemplo, imagínense que nos vamos a comer una orden de taquitos. Una orden de taquitos de bistec, que está compuesto por una tortilla, está compuesta por carne, algo de verduras, su respectiva salsa, etc. Decíamos que voy a ir un poquito rápido para no entretenerme mucho en algunos conceptos que probablemente recuerden. Voy a tratar de irme por lo más básico. Entonces decíamos que esa comida que consumimos está compuesta por biomoléculas. Las principales biomoléculas que existen en la naturaleza y que son útiles en el consumo de los alimentos son los carbohidratos,
las proteínas y los lípidos. Existen también algunas otras biomoléculas como las vitaminas, los ácidos nucleicos, etc. Pero nosotros nos enfocábamos o nos vamos a enfocar en estas. Decíamos que los carbohidratos son estructuras orgánicas compuestas por unidades más pequeñas llamadas azúcares o bien monosacáridos. Si un azúcar se junta con otro azúcar y con otra, nos da un carbohidrato complejo. El azúcar por sí solo ya es un carbohidrato, pero si se juntan varios, nos da un carbohidrato complejo como generalmente lo encontramos en los alimentos. Entonces los carbohidratos están hechos de azúcares o monosacáridos. Las proteínas son cadenas también de otras pequeñas estructuras orgánicas. En este caso, las proteínas están constituidas por aminoácidos. Y también los lípidos o las grasas, que están constituidos por ácidos grasos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cada una de estas cadenas tiene una unidad. Decíamos que podíamos compararlo con una cadena de las que comúnmente conocemos. Esta cadena está compuesta por eslabones más pequeños y esos eslabones tienen un nombre dependiendo del tipo de biomolécula que estemos hablando. Ya dijimos que los carbohidratos son azúcares o monosacáridos, las proteínas aminoácidos y los lípidos ácidos grasos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque también viene una pregunta ahí en el cuadernillo que hace referencia a ese tipo de biomoléculas. Para dar origen a la teoría evolutiva, algunos experimentos, especialmente llevado a cabo por Stanley Miller, bueno, pues hace ya muchos años, utilizó una atmósfera primitiva para crear biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles fueron esas biomoléculas orgánicas? Bueno, fueron monosacáridos o azúcares simples y aminoácidos. De esta manera, con ese experimento, él comprobó que si se dan ciertas condiciones en el ambiente, en la naturaleza, se pueden llegar a formar los precursores de la materia orgánica y posteriormente los precursores de la vida. Bueno, ese es un pequeño paréntesis porque también se considera el cuadernillo, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, un alimento, en este caso un taco, va a estar constituido por carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Dónde están los carbohidratos? Bueno, principalmente en la tortilla, en la verdura, las proteínas pues en la carne, los lípidos pues también en la carne, el aceite, en cada uno de los componentes, incluso la tortilla, por ejemplo, no nada más es carbohidratos, es proteínas, pero en menor cantidad. También trae lípidos, pero en menor cantidad. Entonces, cada uno de esos alimentos prácticamente va a traer los tres ingredientes, pero en algunos ingredientes sobresalen más los carbohidratos, en otros las proteínas y en otros los lípidos. Bueno, ¿cómo se presentan esos carbohidratos o esas proteínas o lípidos en los alimentos? Bueno, se encuentran formando cadenas. Una cadena de azúcares nos da un carbohidrato complejo y varias cadenas de carbohidratos nos va a dar la estructura, por ejemplo, de la tortilla. Igualmente, las moléculas de proteína, cuando se enlazan en cadenas más grandes aún, nos van a formar una estructura más compleja y al final de cuentas nos dan el tejido propio de la carne. Igualmente pasa con los lípidos, todas las moléculas se van enlazando en cadenas más complejas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos o empezamos a alimentarnos a partir de este taco? Bueno, lo que hacemos es, lo mordemos y empieza un proceso de digestión. Decíamos que primero empieza un proceso de digestión mecánica al momento de que estamos masticando, al momento de la ensalivación, se empieza una digestión química con las enzimas que lleva la saliva. Es decir, que esas cadenas se iban a empezar a romper y en vez de tener cadenas completas empezábamos a tener eslabones. Esto pasaba con los carbohidratos, esto pasaba con las proteínas y también pasaba con los lípidos. La digestión, les digo, empieza desde que empezamos a masticar el alimento porque empezamos a romper las moléculas. Digestión en este caso significa rompimiento de las cadenas complejas para hacer eslabones más sencillos. Una vez que deglutimos o pasamos el alimento de la boca hacia el estómago, también llega al estómago y empieza una digestión química mediante el ácido clorhídrico. Entonces son procesos químicos, son procesos mecánicos en los que se rompen estos enlaces. Una vez que tenemos en el estómago ya digeridos o ya esos eslabones libres, ¿qué decíamos que pasaba? Bueno, pasan al intestino delgado y en el intestino delgado eran absorbidos hacia el torrente sanguíneo para llevar esos nutrientes, esos aminoácidos, esos monosacáridos o esos ácidos grasos a todas las partes del cuerpo.
Y a final de cuentas, ¿a dónde llegan todos esos? Bueno, a los diferentes tejidos, y ya decíamos que los tejidos estaban formados por células. Entonces, todos estos nutrientes van a llegar a la célula. Entonces, en el proceso de digestión, se rompen los enlaces, se libera energía y posteriormente se absorben o bien se almacenan esos nutrientes en cada uno de esos tejidos del cuerpo, específicamente en las células a los que llegan los nutrientes. Y decíamos, ¿qué pasa cuando esos nutrientes, cuando esos azúcares, cuando esos aminoácidos o ácidos grasos llegan a la célula mediante el torrente sanguíneo? Dentro de esa célula ocurren una serie de reacciones que lo que hace es el proceso inverso de acá. Aquí se rompieron enlaces para tener eslabones libres, entran a la célula y una vez que llegan esos eslabones libres, vuelve a formar cadenas. Entonces, vuelve a formar algo a lo que teníamos inicialmente, una cadena de carbohidratos, una cadena de proteínas y una cadena de ácidos grasos. Si se fijan, esto explica un poquito la ley de transformación de la energía, en el que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si se fijan, lo único que está pasando aquí es que va fluyendo la energía, se va procesando, pero al final de cuentas, las biomoléculas orgánicas que son fuente de energía vuelven a quedar como inicialmente estaban. Entonces, en conclusión, ¿qué teníamos de esto? Bueno, que tenemos dos procesos que se dan de manera inversa, que uno significa exactamente lo contrario del otro. En la digestión o en la liberación de nutrientes se le puede considerar un proceso catabólico o bien catabolismo, y aquí está su definición, que es el rompimiento o degradación de macromoléculas complejas en moléculas más sencillas. O sea, aquí teníamos moléculas más complejas o más grandes y obtuvimos moléculas más sencillas. Aquí se libera energía. Después, la célula utiliza esos eslabones para formar nuevamente estructuras más complejas. Aquí, volver a formar esas estructuras implica un gasto de energía. Acá se libera y acá se gasta la energía. A esto se le conoce como proceso anabólico, y aquí tenemos la definición. Anabolismo es el proceso inverso del catabolismo, pues aquí en vez de romper o degradar, se forman o se construyen macromoléculas más complejas a partir de moléculas más sencillas. Entonces, esta es la diferencia entre catabolismo y anabolismo. En uno se rompen moléculas, se libera energía, y en el otro se forman y se utiliza energía. En su conjunto, todos estos procesos, si los agrupamos en uno solo, nos va a dar lo que conocemos como metabolismo, que ya viene siendo o integrando todo el conjunto de reacciones físico-químicas a partir del cual los seres vivos pueden obtener energía que requieren para mantenerse vivos. Esto incluye ya la obtención de energía y aparte la excreción de sustancias de desecho. Entonces, todo esto en general es lo que realizan las células para obtener energía. Obviamente nosotros nos enfocamos en el proceso digestivo de un ser humano, pero los diferentes tipos de animales, algunos microorganismos, protozoarios, algunos hongos tienen algunas diferencias, pero bueno, el proceso general se mantiene más o menos de la misma forma, siendo el catabolismo la liberación de energía, anabolismo el uso de energía y metabolismo todo el proceso que integra la producción de energía para los seres vivos. Y bueno, con esta explicación de estos contenidos, se van a dejar ahí las indicaciones en Classroom de cuáles son las preguntas que van a poder contestar con el análisis de este video. Muchas gracias.